por la amable presentación. Buenos días, tanto a las personas que están aquí presencialmente como a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos a través de los medios digitales. Hoy tengo el gusto de compartir esta mesa con la maestra Linda García de Alba, con el doctor Iván Josué Romo y con el licenciado Gonzalo Alarcón, abogados especialistas en materia de reestructuraciones de empresas y en procedimientos de insolvencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de dar el uso de la voz a nuestros invitados y desde luego hacer la presentación formal como corresponde en esta ocasión, quiero hacer alguna reflexión a propósito del nombre que le dimos a esta mesa: evaluación al sistema de justicia concursal para la construcción de una reforma. Desde luego, el hacer una evaluación al sistema de justicia implica el hacer una evaluación misma a la ley que sabemos que nos rige. En ese sentido, como ustedes saben, la Ley de Concursos Mercantiles fue publicada en el año 2000, para ser exactos, el 12 de mayo del año 2000. A casi 23 años de vigencia de la ley, ya lo decían por aquí en la primera mesa, solamente ha habido dos reformas sustantivas, aunque sabemos que hubo una reforma en el 2019 y otra en el 2020, pero dos reformas sustantivas, una en el 2007 y otra en el 2014. La del 2007 básicamente introdujo aquel procedimiento con plan de reestructura previo con el propósito de que el comerciante y la mayoría de sus acreedores puedan acudir a un procedimiento de insolvencia cuando ya traen un convenio preacordado. Y la otra reforma sustantiva, básicamente, en ese año de 2007 fue la incorporación de la fracción quinta del artículo 162, que permitió la posibilidad de que el comerciante en quiebra pudiera celebrar un convenio, pero se exigía la totalidad de los acreedores, con una manifestación importante por parte del legislador, que es la necesidad de que las empresas se conserven. En el 2014, ustedes recordarán que la otra gran adición fue un concepto que se denomina inminencia, es decir, porque se preocupó el legislador en esta suerte de buscar las mejores prácticas en el contexto internacional, cómo adelantar ese momento para poder lograr precisamente la conservación de las empresas. Pero ¿cómo hacer un análisis a la ley? Ya nos lo platicarán aquí nuestros invitados, pero ¿cómo hacer un análisis a la ley? A mí me pareció interesante una metodología de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el que ellos proponen la elaboración de lo que denominan una metodología para hacer una evaluación ex post de la ley. ¿Qué significa hacer esta evaluación ex post? Significa que se recopilen los datos de la eficiencia, de los resultados que ha tenido la aplicación de la ley, 23 años, y desde luego que de esa manera se pueda empezar a hacer un análisis. ¿Bajo qué parámetros? Primero, ¿cuál fue el propósito de la ley? Es decir, la Ley de Concursos Mercantiles tenía un claro propósito, que era ordenar los procedimientos cuando el comerciante incurra en incumplimiento generalizado de obligaciones, logrando de manera preferente la conservación de la empresa y, cuando esto no es posible, una liquidación ordenada. De tal manera que haciendo esta evaluación, en estos 23 años, casi 23 años, han habido 930 procedimientos, ya lo decía Edgar. De estos 930 asuntos han concluido 667 asuntos. De estos 667 asuntos, más o menos por ahí de 190 terminaron en conciliación con un convenio, pero un dato alarmante: de estos 190, no todas las empresas se conservaron, es decir, por ahí se tiene identificado que o bien el convenio no pudo ser ejecutado,
cayeron en un segundo concurso mercantil o simple y sencillamente la empresa no subsistió. Nos vamos a la etapa de quiebra, pago íntegro a los acreedores, 4 casos, pago a través de cuota concursal 79 casos, convenios en quiebra 7 casos y otros supuestos de terminación 358 casos, es decir, de esos 667. Uno de los reclamos quizá es que hay pocos concursos mercantiles, 930, y sobre todo a veces se hace esta comparativa con países como Estados Unidos. Y ese es un grave error. Es un grave error porque las economías son diferentes. El ingreso per cápita, por ejemplo, en Estados Unidos es de $60,000. En México el ingreso no llega ni a creo que está en los 10,000. México es una economía emergente. Y para poder hacer un análisis entonces de la ley, hay que también observar el contexto en el cual ésta se desarrolla. Existen 4,900,000 unidades económicas del sector privado y del sector paraestatal, y de estas el 99% son micro y pequeñas empresas. Con este panorama, uno se pregunta por qué no hay concursos mercantiles, y la respuesta te la da las tendencias internacionales. ¿Qué dicen las tendencias internacionales? Que en países como el nuestro debe privilegiarse otro tipo de procedimientos que no son los procesos formales que conocemos como un concurso mercantil. Para no entrar en materia y preguntarles a nuestros invitados cuál es su percepción sobre este primer punto, ¿sí? Lo deseable es que haya más procesos formales de insolvencia que, como ya estamos viendo y que como vimos en la mesa anterior, en economías emergentes pueden producir una pérdida de valor porque a veces no se tiene solución. Ahí están los números. Yo quisiera presentar y darle el uso de la voz en primer término a la maestra Linda García de Alba, que es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con mención especial por la resolución del caso práctico en el examen profesional. Linda estudió una maestría en finanzas corporativas y bursátiles por la Universidad Anáhuac, un diplomado en compliance por la Escuela Libre de Derecho, así como un diplomado en competencia económica y en la Universidad Panamericana. Es profesora titular de la materia Principios Generales de Contabilidad y Finanzas en la Escuela Libre de Derecho y ha impartido cátedras y conferencias sobre Deep Financing en México, competencia económica y derecho financiero, compliance, materia de competencia económica y tecnológica. Es miembro de la Barra Nacional de Abogados, consejera de la International Women's Insolvency and Restructuring Confederation. Se especializa en derecho corporativo y financiero y desde hace más de 18 años su práctica se ha enfocado en la estructuración e instrumentación legal de financiamiento. Maestra, con esta pregunta, si dentro del escenario en México sería deseable que hubiera institutos preconcursales como se maneja y como es la recomendación, sobre todo por la ONU. La Unión Europea, por ejemplo, también tiene esa recomendación. Recientemente, el 22 de septiembre del 2022, en España se acaba de proponer una reforma a la ley en cumplimiento de esta directiva, en donde además de la inminencia introducen la necesidad de que estos institutos preconcursales se rijan por la probabilidad o la posibilidad de insolvencia. Es decir, lo que estamos viendo es anticipar el problema y evitar que forzosamente existan procesos formales de insolvencia que estamos observando en todo el mundo que no producen quizá los resultados que estamos esperando. ¿Cuál es su opinión, maestra?
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Coincido totalmente con lo que empezabas a mencionar. Definitivamente es una tendencia caminar hacia estos procesos de reestructura sin llegar a un proceso de concurso mercantil. Ahora que mencionabas la directiva, te refieres a la 2019-1023 del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea. A mí me parece muy importante y muy interesante uno de los temas que aborda, que es sobre estas alertas tempranas de una probabilidad de insolvencia. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué serían relevantes? En primer lugar, porque brindan más opciones a la empresa emproblemada para solucionar o para recuperar la salud financiera. ¿Y por qué digo que brindan más opciones? Y perdón por el ejemplo tan burdo, pero no es lo mismo tomar decisiones cuando tenemos el agua en la cintura, ¿no?, a tomar decisiones cuando tenemos el agua en el cuello. Y en este caso, si una empresa tiene o detecta oportunamente que está a punto de entrar en una situación de estrés financiero, pues tiene la posibilidad de acceder a una reestructura con sus acreedores. Sus acreedores probablemente van a ver buena fe en que el acreedor se acerque de forma transparente a plantear un problema y una propuesta de solución. También tienen acceso a un procedimiento que inicie como una reestructura, con un plan de reestructura y que finalmente se busque una sanción judicial. Y tienen también la opción de acceder a un concurso mercantil. Definitivamente la tendencia, como lo mencionábamos, es a buscar procesos en los que se busque la participación de la empresa concursada y de los acreedores, tal vez sin tanta participación de la autoridad. Ahora, creo también que es importante mencionar que esto depende, ¿no?, de las circunstancias, depende de la magnitud de la deuda, del número de acreedores, del monto, del tipo de acreedores, ¿no? Y me parece que nosotros como operadores jurídicos, como especialistas, tenemos que ser muy responsables, ¿no? Las propias empresas tienen que ser muy responsables y muy diligentes a la hora de plantear una estrategia, ¿no?, sobre qué opción tomar. Aquí otra cosa muy importante es, por ejemplo, los ejemplos de alertas tempranas que se plantea la propuesta de ley en España, derivado de la directiva, es, por ejemplo, se faculta a la Secretaría o al Ministerio de Hacienda, ¿no?, y Seguridad Social para, con base en ciertos indicadores, emitir alertas confidenciales directamente a la empresa que está presentando estos problemas. Son indicadores conservadores, porque lo que se busca precisamente es que la empresa tenga esta alerta en una fase muy temprana, antes de que sea necesario entrar a un proceso de concurso mercantil. Otra de las herramientas con las que cuentan es una página web, que es un autodiagnóstico. Las empresas tienen acceso libre y gratuito a esta página, introducen unos datos y hacen un autodiagnóstico sobre su salud financiera, ¿no? Otro tema importante es que el gobierno ofrece asesoría gratuita a las empresas que lo estiman necesario. Y hay otra herramienta que es en una fase un poco más tardía, pero también me parece muy interesante, y es que cuando llegan a ejecutar los bienes de determinada empresa y el embargado no señala bienes o los bienes que señala no son suficientes para cubrir el fin del embargo, se le hace una advertencia y se le invita a acudir a la autoridad judicial para indicarle que pretende iniciar un proceso de reestructura, un proceso de negociación con sus acreedores. Se suspenden las ejecuciones, se suspenden los embargos y también se le impone la obligación de presentar una solicitud de concurso mercantil en caso de que no se resuelva la situación. En fin, estos son algunos ejemplos de estas alertas tempranas que se están proponiendo en la ley en España. Y creo que la pregunta siguiente tal vez es, ¿sería conveniente incorporar estas alertas tempranas en las leyes mexicanas, en la ley de concursos mercantiles? Y yo creo que la respuesta es sí, para procurar encaminar o facilitar el camino a las empresas para llegar a acuerdos con sus acreedores.
Ahora, lo cierto, y tiene un poco que ver con la forma en que lo explicabas, Alejandro, y me llamó la atención, hice la nota. Lo cierto también es que estos espacios de discusión y de análisis, desde mi punto de vista, tienen que ir encaminados a ver qué áreas de oportunidades tiene la ley y tratar de enmendarlos. Pero también deben ir encaminados a la forma de resolverlo en las circunstancias en las que nos encontramos ahorita. Y entonces, un planteamiento que yo ofrezco, que yo les presento, es mezclar aspectos de compliance con el concurso mercantil y, en ese sentido, hacer un análisis de riesgos de cada empresa, ¿no? Y antes que eso, que las empresas, los accionistas y los principales funcionarios se comprometan con una cultura de la prevención. Hay un principio en compliance que es muy conocido, que es tone from the top, perdón por el anglicismo, pero es si los accionistas y los principales funcionarios están comprometidos con ese principio, va a ser más fácil que permee hacia todos los colaboradores de la organización. Entonces, asumiendo que ya se comprometieron con este valor y con esta cultura de la prevención, hacer el análisis de riesgo tomando en cuenta los aspectos particulares de la empresa. ¿Y qué es esto? El entorno macroeconómico, los entornos, el entorno micro, ¿no?, de la empresa, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus clientes. Una vez que se hizo este análisis de riesgo y que se identificaron, porque por supuesto una empresa familiar no tiene los mismos riesgos que una empresa que no es familiar, ¿no? Una empresa en un ambiente sumamente regulado no va a tener los mismos riesgos que una empresa que no está tan regulada. Entonces, considerando las particularidades de cada empresa, después de hacer este análisis de riesgos, se tienen que clasificar, ¿no?, en cuanto al impacto que generan y la frecuencia, ¿no? Si un riesgo es poco frecuente o es muy frecuente y si sucede, ¿qué tanto impacto va a tener? Si va a tener un bajo impacto, medio o alto. Porque obviamente tenemos que eficientar el uso de recursos y vamos a enfocarnos en aquellos riesgos que tengan un impacto más alto y que sean más frecuentes. Entonces, teniendo este análisis, se puede pensar ahora en medidas de mitigación y en medidas de prevención, ¿no? La vacuna, para que no suceda, pero si sucede, la cura. Saber reaccionar una vez que esto sucede. En este proceso, incorporar alertas tempranas, ya que no los tenemos ahora en la ley. En este proceso es cuando cada quien puede asumir sus riesgos e incorporar alertas tempranas. Con las medidas de mitigación, documentarlo, ¿no?, plasmarlo en un manual, en un programa, como ustedes le quieran llamar, capacitar a los colaboradores, ¿no?, transparentar, divulgarlo, comunicarlo, que todos sepan cuáles son los riesgos y cómo se van a prevenir y afrontar. Y ahora viene un paso muy importante que también me llamó mucho la atención de lo que mencionaba sobre la evaluación de las leyes, y es que es muy parecido. Ya que tenemos el documento, tenemos que evaluar el funcionamiento. Así como evaluamos cómo está funcionando la ley de concursos mercantiles, también es importante evaluar cómo está funcionando, si es que está funcionando nuestro programa, nuestro manual, nuestras alertas tempranas, ¿no? Si nuestro programa se ajusta a nuestra realidad, si nuestra realidad se ajusta a nuestro programa, y hacer los cambios, los ajustes necesarios para que sea útil y eficiente. Y entonces aquí un poco cerrando la idea es esta tendencia. Siento que uno de los factores importantes de esta tendencia es el sistema de alertas tempranas. Nos brinda más opciones. Con más opciones tenemos mayor probabilidad de conservar la empresa. Hay marcos normativos que lo están incorporando expresamente. El nuestro todavía no, pero nosotros podemos incorporarlo a nuestras políticas internas, a nuestro marco regulatorio, para aprovecharlo aún sin tenerlo en la ley. Muchas gracias. Gracias. Maestra. Ahora me gustaría, desde luego, primero decir que pues los paradigmas en el procedimiento o en cuanto al sistema concursal se tienen que empezar a romper, porque parece que solamente estamos circunscritos al proceso formal de insolvencia, cuando la tendencia es lo que yo retomo, otras áreas de oportunidad, sobre todo para cumplir con ese propósito que el legislador se ideó en la ley de concursos mercantiles en particular.
Y ahora yo quisiera preguntarte a ti, Gonzalo. Gonzalo es abogado con práctica corporativa, es egresado de la Libre de Derecho y fue uno de los abogados jóvenes, menores de 40 años, reconocido por la revista de Leyes de Negocios y tiene una amplia práctica en estos temas. Gonzalo, ¿cómo institucionalizar o si es necesario que el legislador incorpore en una ley de concursos mercantiles o que quizá pudiera ampliarse en su nombre, o cómo entender y qué mecanismos incorporar para que queden institucionalizados? Muchas gracias, don Alejandro. Y bueno, antes que nada, gracias al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles por esta invitación. Y me encanta estar aquí con este panel de jóvenes abogados, que es una generación que está impulsando muchísimo el tema de las insolvencias en México. Muchas gracias, Linda, Iván, y gracias, Alejandro, por estar y dejarme compartir esta mesa con ustedes. Bueno, como decía Linda un poco y Alejandro en el preámbulo en la parte introductoria de esta mesa, tenemos que pensar en, así lo veo yo, en un ecosistema concursal. Tenemos que pensar sistémicamente, no podemos quedarnos con la ley de concursos mercantiles solamente, tenemos que pensar un poco más ampliamente, porque se trata del rescate de las empresas mexicanas, de las fuentes de trabajo. Ya ponían los datos estadísticos, estos 4 y fracción millones de empresas que son las que impulsan la economía del país. Entonces tenemos que pensar en una forma sistémica y no solamente quedarnos con la ley de concursos mercantiles. Escuchando la mesa anterior, pues uno, la verdad es que empieza a temer ser síndico, ¿no? O sea, la verdad es que, como decían, pues sí es un deporte de alto riesgo, particularmente por los temas fiscales. Entonces tenemos que empezar a ver cómo ayudamos a las empresas, cómo logramos el objetivo que buscaba el legislador con la ley de concursos mercantiles, que era precisamente darle viabilidad a la empresa mexicana, pero también cuando la empresa mexicana está en una situación crítica, poder reasignar esos recursos económicos de una forma eficiente y rápida. Si nosotros tenemos una empresa que está en concurso mercantil en la parte de conciliación y se queda en la parte de conciliación y sabemos que es una empresa que no es viable, bueno, pues ¿por qué no pasar rápidamente también a la etapa de quiebra, ¿no? Y que esa etapa de quiebra sea también fácil, transparente, predecible. Uno, en el despacho tenemos la fortuna de tener pues, algunos clientes norteamericanos particularmente que vienen a invertir a México, inversión extranjera, y hacen muchas preguntas sobre la predecibilidad de los procesos judiciales mexicanos. Y es a veces muy difícil contestarles. Al revés de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, busquemos darle a nuestras empresas pues, esos mecanismos de transparencia, de predecibilidad. Y coincido un poco con Linda y con Alejandro, hay que buscar estos mecanismos preconcursales. No quiere decir, hay que ver cómo los incorporamos a la ley, ¿no? Hoy por hoy, la pregunta sería, bueno, tenemos que incorporar todos, pues tal vez hay algunos que ya existen, por ejemplo, la mediación. ¿Por qué no utilizar más mediación en temas de reestructuras antes de llegar a un procedimiento concursal? Y eso va a suceder si logramos ajustarlo o atarlo con el tema de las alertas tempranas. Me llamaba mucho la atención lo que decía Linda y yo también leí las reformas, por ejemplo, en España. Me llama mucho la atención de lo que incorporan en estos mecanismos de alerta temprana, en estos mecanismos preconcursales. Ya no se quedan solamente con la insolvencia inminente o la insolvencia actual. Ahora van un paso más atrás y empiezan a ver lo que se llama la probabilidad de insolvencia. Y es un periodo de tiempo de 2 años, en donde si en esos 2 años hay alguna probabilidad de que el comerciante de la empresa no pueda pagar digamos, sus obligaciones financieras, entonces se despiertan estas alertas tempranas, se despiertan estos mecanismos preconcursales que con una mínima intervención judicial apoyan a que las empresas puedan reestructurar sus pasivos y sus operaciones. Entonces, un poco, don Alejandro, la pregunta es, ¿tenemos que incorporar todo a la ley o existen ya, digamos, mecanismos preconcursales, aunque no oficiales? Creo que ya existen mecanismos, tenemos que fomentar más el que existan el uso de medios alternativos de solución de controversias.
tal vez haciendo algunos ajustes menores a la ley, por ejemplo, para que haya transparencia. En España lo que buscan con estos acuerdos preconcursales es, se presenta una notificación, hay una publicidad, digamos una transparencia a todos los comerciantes de que esa persona, ese empresario está en problemas, y también, por ejemplo, hay algunos efectos de suspensión de ejecuciones individuales, no universales, no en forma universal, para evitar que se siga agravando la situación del empresario, ¿no? Entonces, puede haber algunos ajustes a la ley. Fomentemos el uso de otros que ya existen. Esto ya está en reforma constitucional, el uso de medios alternativos de solución de controversias, para poder favorecer que la empresa pues, pueda salir adelante sin necesidad de tener un tortuoso camino en un procedimiento judicial concursal, que además son caros, ¿no? O sea, es contratar a un especialista, contratar a contadores, cambia un poco el tema de la contabilidad, el tema de la visita, pues ciertamente también genera estrés en la operación de las empresas que están en concurso. Los abogados pues también tendrán que cobrar. Entonces son factores que van agravando la situación de la empresa, cuando lo que tenemos que buscar es exactamente lo contrario, favorecer estos mecanismos y favorecer que la empresa pues siga adelante, ¿no? Yo lo pensaría así en esta primera intervención, don Alejandro. Desde luego que en algunos países se incorporan estos institutos con la finalidad a veces también de dar certeza a los actores del mercado, ya teniendo como tal o incorporados estos mecanismos preconcursales en las leyes de cada uno de los países. Sin embargo, coincido con Gonzalo en el sentido de que actualmente pues, existen ya formas extrajudiciales para lograr las reestructuras, y que de hecho la ley de concursos mercantiles en la exposición de motivos, tanto en la del 2000 como en la del 2007, hace referencia a privilegiar esos acuerdos extrajudiciales, evitando llegar forzosamente a un procedimiento concursal. Pero en este sentido, Iván, te preguntaría, Iván es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Dirección Global por la Universidad Tulane y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha tenido una práctica sobre temas de insolvencia, en particular ha sido abogado de empresas en este tipo de procedimientos. Te preguntaría, Iván, ¿qué viabilidad ves para que estos procedimientos puedan incorporarse en la ley en una eventual reforma, o qué institutos pudieran ser los idóneos, tomando en consideración que se diseñan con el propósito de meter algunos efectos que son propios y característicos de un concurso mercantil, pero sin estar en ese escenario de insolvencia, como pudieran ser medidas precautorias que den certeza y que sean autorizadas o controladas por una autoridad judicial. De acuerdo, muchas gracias, Alex, gracias a todos. Siempre es bueno ser el último porque ya no tengo la obligación de decir tantas cosas, ya personas más autorizadas que yo hablaron de cosas más interesantes, entonces me puedo dar un poquito de tranquilidad y hablar más libremente. Para poder analizar esa situación, yo comparto completamente con Linda y con Gonzalo y mucho de la visión de lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, en otras mesas con Alejandro y con otras personas que están aquí, que tenemos que ver esto de una visión periférica. Partemos desde un punto de vista de que tenemos una ley mal denominada. Hablamos de una ley de concursos mercantiles. Es como si habláramos de la ley ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La ley no se llama ley de procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La ley es la Ley Federal del Trabajo. Aquí no estamos hablando del concurso mercantil, aquí estamos hablando de la insolvencia, el término que ya hablaron mis compañeros. Aquí lo que nos tenemos que enfocar es en regular la insolvencia. Vamos y hemos estado en muchos foros donde nos rasgamos las vestiduras de si las medidas precautorias se tienen que conceder, de si tiene que durar más la visita, si tiene que durar la conciliación, y realmente nos estamos yendo sobre las ramas. No entramos a lo que nos pidió Alejandro en esta mesa, que es hablar al verdadero contenido de la discusión.
El contenido de la discusión es la materia de la insolvencia, la incapacidad de cumplir con nuestras obligaciones en tiempo y forma. Eso es lo que realmente tenemos que estar discutiendo. Y si llegamos a esa conclusión, nos vamos a dar cuenta que cuando se declara el concurso mercantil, las medidas cautelares tienen que dictarse ipso facto. No hay cuestionamiento. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a mis alumnos, el concurso mercantil es lo mismo que la sucesión. ¿Qué necesitamos para que haya una sucesión? Necesitamos un muertito. ¿Qué necesitamos para que haya un concurso mercantil? Necesitamos una empresa emproblemada. Muchos de los concursos, si ustedes busquen, se vienen a la mente los concursos que se han pasado años en visita. La ley es muy clara, no te dan la contabilidad. 20 días después, una prórroga de 10 más, 30 días naturales. Mételo a concurso mercantil. Ya, porque el problema ahí está. La problemática, la insolvencia ya está presente. La ley presupone que si estás en concurso mercantil tienes un problema. Pero ahí no se agota el problema. Linda, Gonzalo, ya nos lo dijeron muy claramente. El problema viene de atrás. ¿Qué nos pasó en ICA, Gonzalo? Nos buscan en diciembre de 2016, me haces favor de invitarme. En octubre de 2017 se presenta el concurso mercantil y en febrero de 2018 sale de concurso mercantil la empresa. General Motors, 40 días en proceso de Chapter 11. ¡Wow! Sí, pero hay un artículo del segundo a bordo del CFO que dijo, 2 años antes empezamos a trabajar. 2 años antes el director financiero se dio cuenta con los elementos previos que íbamos a tener un problema y empezamos a trabajar. Cuando llegamos al procedimiento ante el tribunal, en 40 días salimos porque ya traíamos todo bien armadito, ¿no? E insisto, como se ha planteado el tema es ir a ver cuál es la situación de fondo, cuándo se tienen que dar medidas cautelares. Si ya tenemos un problema, ya sabemos que la empresa está en concurso mercantil, vamos a poner orden. La ley de concursos mercantiles tiene una solución, unas herramientas. ¿Qué nos da la ley, el proceso sucesorio previsto en el Código Civil? La forma de resolver la problemática, cómo transmitimos los bienes, quién va a ser el titular de las obligaciones, cómo se va a hacer todo ese reparto. Es lo mismo la ley de concursos mercantiles. La ley de concursos mercantiles nos dice, ya tienes un problema, sigue estas reglas para solucionar el problema. Pero nos rasgamos las vestiduras viendo si vamos a entrar en la visita. ¿La visita debe existir? Yo creo que sí, cuando hay una duda fundamentada de que no estamos en concurso. La famosa demanda, el acreedor que demanda y el deudor no quiere irse a concurso, legítima o no legítimamente. Ahí sí hay una duda. En todos los demás, la ley busca premiar el hecho de solucionar la problemática. Por eso, insisto, las medidas cautelares, contestando la pregunta original, se tienen que dictar, como decíamos antes en el amparo, que ya no es tanto la suspensión como los vasos de agua, ¿no? Se presentaba el amparo y se concedía la suspensión. Hoy ya no es así tan sencillo. ¿Qué es lo que pasa? La problemática práctica donde vienen los abusos. Conocemos empresas que tendrían que estar declaradas en quiebra, es más, ya no tendrían ni que tener activos y siguen pataleando para seguir en conciliación, siguen sus dueños saliendo a decir, la voy a sacar, siguen haciendo todo por otras cuestiones, que son cuestiones humanas, no son cuestiones tanto de la legislación. Yo, a diferencia un poco de lo que decía Linda, yo soy contrario a la regulación. Yo no creo en que haya que poner un tema de compliance, que haya que poner órdenes, a lo mejor porque a mí no me gusta seguir órdenes, ¿no? Entonces, eso de estar teniendo que presentar reportes o tener que estar, pues me da flojera. Entonces, dejemos que sean libres, pero entiendo la preocupación y entiendo que es una solución y es algo que se ha venido haciendo. Dale elementos previos para poder solucionar la problemática, porque si sabemos que la problemática ya existe, creo que todos ustedes que son que tienen mayor conocimiento y práctica que al menos que yo en la materia pueden darse cuenta de las problemáticas y las situaciones complicadas que esto genera. Entonces busquemos no llegar a eso, ¿no? Muy bien, y pasando a otro tema, ahora que hablabas acerca de la viabilidad de las empresas, sobre todo en la etapa de conciliación, se ha puesto de manifiesto en México un tema que es el del posible acceso al famoso DIP Financing, que sabemos que es una figura que opera en la ley de Estados Unidos y que tiene pues una lógica muy particular
se otorgan, se conceden en Estados Unidos y hay, desde luego, mucho crédito allá. Pero aquí, ¿cuál es la naturaleza? Si es viable, porque pues, prácticamente no se aprecia como algo que pueda concederse en concurso mercantil, y si esos escenarios de los que ustedes hablan, extrajudiciales o incorporados ya desde luego a una legislación, pudieran favorecer ese tipo de financiamiento. Linda, por favor. Claro. A ver, voy a tratar de responder tus preguntas en el orden. ¿Está previsto en la legislación mexicana, en la ley de concursos mercantiles? Sí, sí está previsto, ¿no? Como un crédito contra la masa, un crédito indispensable para mantener la operación ordinaria de la empresa. A mí me parece fundamental que existan. Me parece que eso puede ser la diferencia entre que una empresa se conserve o no. La ley de concursos lo prevé de una forma muy amplia, me parece amplia pero suficiente, en el sentido de que simplemente se prevé quién tiene que dar la autorización, cuál es la prelación que tiene. ¿Con qué nos enfrentamos? Por ejemplo, en el entorno mexicano, pues con algunos aspectos regulatorios que impiden que la banca comercial otorgue créditos a empresas en un proceso de concurso mercantil. Ese es uno de nuestros principales obstáculos. Yo creo que otro de los principales obstáculos es tal vez la falta de entendimiento de la ley por parte de algunos participantes, ¿no? Hemos tenido, este tema ha sido recurrente recientemente por algunos casos muy importantes. Hemos tenido pláticas con participantes en el mercado mexicano, pero también con participantes en el extranjero, y nos muestran su preocupación porque ellos están interesados en participar en el mercado mexicano, pero como ven que los bancos mexicanos no participan, dicen es que debe haber algo ahí, ¿no? Es que no tengo garantías. Y entonces la respuesta, o sea, auténticamente ellos piensan que en los deep financings en México no hay garantías, ¿no? Y la respuesta es, a ver, si el concursado tiene bienes suficientes, puedes tener garantías, ¿no? Se te pueden autorizar la constitución de garantías. Es que mi fuente de pago, pues es que ahí más bien nos vamos a otro tipo de análisis, ¿no? ¿Qué es la viabilidad de la empresa? Que digo que a lo mejor más adelante platicaremos, pero en términos generales, creo que y voy a hacer un paréntesis, alguien por aquí ya lo mencionaba, creo que es otro tema que tenemos que analizar. La importancia de evaluar a las empresas para determinar si lo que procede es reestructurarlas o pues dirigirnos directamente a la quiebra. ¿Por qué? Porque no es eficiente hacer esfuerzos de reestructura para una empresa que es claramente inviable, ¿no? Entonces, regresando un poco al tema del deep financing, el análisis que tiene que hacer el proveedor de financiamiento es ese. Si la empresa es viable, tendrá fuente de pago para cubrir sus pagos, ¿no? Ahora, aquí hay un comentario que me parece muy, muy interesante de un tema que leía. Viabilidad financiera de una empresa concursada no es que tenga la capacidad de pagar sus deudas, o en este caso la capacidad de pagar su crédito contra la masa. Es que tenga la capacidad de pagar sus deudas y que tenga capacidad de operar para salir adelante, porque no queremos sacar una empresa de concurso mercantil solo para pagar sus deudas y que se muera en la operación, porque ha habido muchos ejemplos, ¿no? Entonces, como les decía, es un tema, me parece, de conocer la ley, de utilizar las herramientas que ya tenemos, porque sí existen, y si en todo caso pensamos en algún tema de regulación, yo diría regulación en materia financiera, ¿no? En regulación en materia bancaria, con la finalidad de que los bancos puedan participar en este mercado. Pero también también hay otras opciones de financiamiento, ¿no? Y esas opciones de financiamiento no tendrán ese obstáculo. Entonces, sí hay deep financing en México, sí se puede, está permitido y hay herramientas para construirlo de forma sólida, que es importante el análisis de viabilidad. Gracias, Linda. Hay algunos doctrinarios que afirman que el deep financing, tal como está diseñado en la ley de Estados Unidos, es inviable en economías emergentes por todo el diseño que tiene un deep financing en Estados Unidos, porque se les asigna
una super preferencia, incluso para que inmediatamente se coloquen encima de algunos otros gastos y que incluso empiecen de los nuevos resultados de la empresa en operación a que ese crédito se pueda pagar. Por esa razón, Gonzalo, ¿tú qué opinas de ese DIP que sobre todo acreedores extranjeros, cuando se les plantea que hay un DIP como en el caso de Estados Unidos y contrastan estas realidades que la ley concursal no prevé, pues se torna a veces imposible y que las empresas no tienen esta posibilidad, más allá de que en efecto en el esquema de la regulación bancaria pues esto es inviable, creo, ¿no? Don Alejandro, y bueno, coincido con Linda, el crédito indispensable para mantener la operación es eso, es un crédito indispensable para que la empresa que es viable pueda seguir en operaciones, y más si está en una situación compleja, en donde cuando desgraciadamente, culturalmente, creo que eso es algo que está cambiando mucho el IFECOM y se está cambiando la cultura mexicana, de que ya las empresas que entran en concurso pues no sean mal vistas, ¿no? Creo que se está cambiando me tengo la percepción de que está cambiando rápidamente esa visión de la empresa que está en concurso mercantil, pero al final del día es una cuestión de gestión de riesgos, ¿no? Es importantísimo que una empresa que está en concurso mercantil pueda acceder a fuentes de financiamiento. Todos conocemos la Ley de Instituciones de Crédito, tiene un par de artículos que, como decía Linda, provocan que los comités de crédito de los bancos pues digan no, porque luego yo voy a tener una responsabilidad y yo prefiero, pues esto, ¿para qué me meto en problemas, no? Y eso genera que el ecosistema, nuevamente visto sistémicamente, el tema del derecho a las insolvencias, como bien lo decía Iván, pues tenga de repente fallas, no necesariamente en la parte de la ley de concursos mercantiles, sino en otra legislación. Ya vimos la fiscal en la mesa anterior, aquí potencialmente pues la ley de instituciones de crédito, y tenemos esas deficiencias que creo que estas mesas, estas jornadas, ayudan a poner estas deficiencias en la mesa y irlas corrigiendo. Es fundamental que la empresa tenga esas fuentes de financiamiento si es viable. También tenemos que pues tomar esas alertas tempranas, esos modelos, por ejemplo, me he metido a páginas, ¿no? De repente el modelo Z-Altman, que es un predictor de problemas financieros, y hay muchos, hay muchas fórmulas matemáticas y financieras que inclusive están prácticamente gratis al acceso de cualquier empresario, en donde va metiendo los datos financieros y se calcula una predicción. Pues eso, aunado a que haya mayor, digamos, un mercado secundario, no sé cómo ponerlo, para que las instituciones o los acreedores o ciertos acreedores que tienen mayor apetito al riesgo puedan otorgar esos créditos. Y también déjenme plantearlo desde otra perspectiva. Hay acreedores, por ejemplo, un proveedor que dice, yo me voy a meter a un problema, yo quiero ceder mi crédito rápido, se lo cedo a una empresa de, perdón por el anglicismo, pero un distress fund, ¿no? Es un fondo de empresas de activos emproblemados. Yo, que soy vendedor de refrigeradores para el restaurante y ahora me voy a tardar un año en el concurso mercantil, tengo que contratar a un abogado, no, yo quiero venderle mi crédito, y tenemos que generar también esos mecanismos rápidos para que los acreedores que tienen ese apetito y esa gestión del riesgo diferente a un proveedor, pues puedan moverse, y eso genera, déjenme ponerlo así, genera comercio, genera mercado secundario, y el mercado secundario al final del día es un negocio, y el negocio produce que haya movimiento económico en una nación. Entonces tenemos que buscar esos mecanismos para que se puedan acceder a estos mecanismos de financiamiento indispensables, y también para que los acreedores, los proveedores, pues que no tienen apetito de estar en un procedimiento concursal, ni siquiera quieren contratar a un abogado que esté viniendo a los juzgados a revisar el asunto, pues puedan vender rápido su crédito, ¿no? Gestionando evidentemente el riesgo de una manera diferente. Y en esa medida a veces se afirma o se corre el riesgo
de que a través de estos créditos, sobre todo en economías como la nuestra, en nuestro caso, pues pudieran ser en abuso a los acreedores y desde luego a veces el tema de que la empresa, aunado a que la empresa no tiene realmente una viabilidad. ¿Tú consideras que esto es algo que debería de reforzarse en la ley? ¿De quién tiene que ser esta responsabilidad? Porque cuando revisas la literatura sobre el DIP, te dicen que, bueno, pues hay todo un estudio en estos tribunales para poder autorizar un DIP y para poder autorizar una salida en razón de que la empresa es viable y por eso salen las empresas. Pero ¿cuáles son los riesgos que desde el punto de vista procesal se pudieran correr? Sí, claro. Fíjate que es un tema bastante interesante porque hay un incentivo perverso en el mantener una empresa. ¿Por qué digo un incentivo perverso? Porque no necesariamente puede ser la causa legítima para conservar la empresa. Eso yo lo aprendí de ti en alguna conversación que tuvimos. Hay que diferenciar la viabilidad de la empresa con la viabilidad del negocio. Cuando la empresa no es viable, no tenemos nada más que hacer, la terminamos. Cuando el negocio no es viable, no ni nos preocupemos. Si estamos con una empresa que es viable en un negocio que no es viable, no tenemos nada que hacer. Entonces, ese es el punto. Si tenemos un negocio viable, pero una empresa que no es viable, salvemos el negocio. Lo podemos hacer a través de otra empresa. Me acordaba que el primer asunto relevante que atendí hace 2009, lo hice aquí con el doctor Gerardo Badin-Sherit, que hicimos una cuestión bastante bonita, porque la otrora vocal jurídico, que después fue presidenta, y no voy a decir sus nombres, le dijimos, vamos a hacer esto. Y dijo, a todo dar. Tienen nuestro apoyo, no sabemos cómo lo van a hacer, pero los ayudamos. ¿Te acuerdas, Gerardo? Y lo hicimos. Y en ese entonces se vendió una empresa que llevaba 7 años en quiebra y la compró mi cliente y se volvió la segunda empresa más grande del estado de Puebla. De las 180 plantas que tenía el cliente alrededor del mundo, México se volvió la más grande con 1,500 trabajadores. Y eso se hizo viendo la viabilidad. ¿Por qué? Porque ellos conocían el negocio, porque tenían buena maquinaria, porque tenían toda una idea de cómo hacerlo. Si tú tienes a alguien que se dedica a prestar dinero, déjalo prestar dinero. Que le preste el dinero a alguien que lo puede echar a andar y que lo pueda funcionar. Pero si solamente le va a prestar dinero para llegar a sus números, para que después 2, 3 meses se vuelva a tener la misma situación y entonces ya no tenemos esa generación del ciclo económico, vamos a seguir teniendo ese incentivo perverso. ¿Dónde se debe trazar la línea? En la viabilidad. No perdamos el tiempo tratando de salvar empresas que no tienen solución. No perdamos el tiempo de buscar negocios. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, sí hay muchos cambios, pero todo viene siendo una estructura similar. Si tenemos un negocio viable, la ley te da las herramientas y es perfectible. O sea, la ley tiene muchos defectos, tiene muchas cosas que se pueden mejorar, como toda obra humana. Pero si tenemos un negocio que vale la pena salvar, hay que buscar los mecanismos para hacerlo. Yo creo que ahí se traza la línea, Alejandro. Y en Argentina se explora esta posibilidad de que el juez controle un convenio concursal en el que, no obstante que las partes están de acuerdo, el juez pueda determinar si la empresa es viable y, no obstante este acuerdo de voluntades, denegar la aprobación, la homologación de ese convenio concursal. Finalmente, ustedes de alguna manera también se han incorporado, han llevado procedimientos concursales. Seguramente los procesos concursales tendrán un análisis muy particular, es decir, la ley en cuanto hacia el procedimiento tiene muchas vetas de oportunidad, pero ustedes, los procesos se han tardado, están en la visita de verificación y no tienen problema porque son 15 o 30 días, en la conciliación son 6 meses. Pero en la etapa de quiebra, bueno, vienen una serie de problemas y son tardados. En su experiencia, ¿qué áreas de oportunidad observan que puede tener la ley de concursos mercantiles para hacer los procedimientos más ágiles? Linda. Y bueno, aquí va a aparecer, o vamos a pasar a disco rayado, pero yo también me regresaría al tema de viabilidad. ¿Qué es el primer paso que debemos de tomar, yo pienso, para hacer procesos más eficientes, más ágiles?
un análisis de viabilidad. Y aquí nos enfrentamos con otra discusión, ¿no? Lo hacemos antes y entonces en un escenario en el que el tiempo es esencial, ponemos ahí un elemento adicional, de un análisis adicional que se tiene que hacer para darle o no protección a una empresa. Eso también es bastante discutible y probablemente no es la mejor opción. Otras personas plantean la posibilidad de que este análisis de viabilidad se haga ex post y que entonces se sancione a una empresa que de forma dolosa o negligente acudió a un proceso de concurso mercantil sin ser viable, ¿no? En lugar de irse directamente a una quiebra. Entonces, bueno, pero respondiendo a la pregunta, yo creo que lo primero sería ese, un análisis de viabilidad, enfocarnos en qué tan eficiente y qué tan útil será promover esfuerzos para la reestructura de una empresa. Otro mecanismo para hacer los procesos más eficientes, yo pienso que es precisamente promover la participación, la libre participación entre el deudor y el acreedor, casos en los que no es necesario obviar o evitar la participación de la autoridad, en qué casos se hace evidente la necesidad de tener la participación judicial, cuando hay disidentes, cuando estamos buscando terminar un contrato en beneficio de la reestructura, precisamente cuando estamos buscando la obtención de un financiamiento y necesitamos esa protección para que el acreedor se sienta seguro, ¿no?, de tener cierta prelación, pero en la medida de lo posible, acudir al concurso solo cuando es necesario y no verlo como una herramienta de forma abusiva, ¿no?, a la que acudan las personas sin más, aún sin necesitarlo o pudiendo acudir a otros medios. Gonzalo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo coincido, Iván lo sabe bien, yo soy antiprocesalista. Yo la verdad es que cuando me topo con una empresa en reestructura, que me encanta, me apasiona ayudar a las empresas en reestructuras, lo último que hago es pensar en un concurso mercantil, lo último que hago, Iván lo sabe bien. Trato de no llegar al concurso mercantil por todos los medios que puedo. Cuando ya es imposible, bueno, entonces recurro al concurso mercantil, pero se tiene que privilegiar, como decía Linda, estos mecanismos de negociación entre el deudor y acreedor. Tenemos que buscar estos medios que den, ciertamente también para no abusar, que den transparencia, que den, digamos, un trato equitativo a todos los acreedores de un tipo especial de clase. O sea, tenemos que tratar a ciertos acreedores con reglas similares. No todos los acreedores son iguales. No es lo mismo un proveedor, como decía yo, de un refrigerador a un restaurante que dio financiamiento a un banco. No tienen la misma clase ni los mismos objetivos, ni los mismos incentivos para dar crédito a una empresa. Entonces tenemos que ir catalogando estos tipos de acreedores y privilegiar que haya esas negociaciones, digamos, preconcursales, déjenme ponerlo así, preconcursales, con ciertos mecanismos de transparencia y de protección a esa clase de acreedores. O sea, que todos los que están en una determinada clase de acreedores tengan el mismo trato. Pero privilegiando esos medios, vamos tal vez a evitar que esa empresa o la empresa va a tener más herramientas para evitar que llegue a un proceso judicial, que como ya vimos es un proceso caro, es un proceso que estresa demasiado desde la visita se estresa, la petición de información que piden los visitadores estresa a la administración de una sociedad y genera que se distraigan de lo que es más importante, que es pues salir adelante y vender, que esa es, digamos, su función social. Entonces, yo pienso, un poco coincido con Linda, que tenemos que privilegiar estos mecanismos preconcursales con una mínima intervención judicial y, bueno, pues las empresas, y siempre, evidentemente, buscando algunos puntos de control que tienen que ver con la transparencia, la simetría, por ejemplo, también en la información financiera. No es lo mismo la información financiera que tiene un banco de una empresa concursada que la que tiene el proveedor del refrigerador, ¿verdad? Entonces, tiene que haber pues esos mecanismos de protección a clases de acreedores, pero siempre privilegiando que haya esas negociaciones preconcursales antes de entrar a un procedimiento largo y costoso, ¿no? Muy bien. Iván. Sí, gracias. Yo no llego hasta allá, Gonzalo, lo sabes, y por eso hacemos buena mancuerna. Yo también no recomiendo de primera mano irnos al concurso. Hay que tener, como dicen
coloquialmente, los perros de la burra en la mano, antes de empezar ese tipo de cosas. Hay un trabajo previo, pero yo sí creo que tenemos una ventana de mucha oportunidad en el proceso concursal. ¿Qué ventaja tiene el proceso concursal? Lo que se está viendo ahora, las medidas cautelares, lo que no puedes obtener en una reestructuración privada, o sea, tiempo. Eso es lo que necesitamos, tiempo para ver si podemos o no podemos hacer algo. Y lo más importante, la posibilidad de imponerle a los disidentes las consecuencias del procedimiento concursal. Si tienes una mayoría que está a favor de la empresa, demuestras la viabilidad, demuestras que vale la pena invertir dinero, demuestras que puedes seguir, y tienes un bloque pequeño, o no pequeño, pero sino mayoritario de opositores a esa situación, el concurso mercantil te va a abrir la herramienta para preservar, como lo establece la propia ley, la empresa, conservar la empresa y darle para adelante en beneficio de los trabajadores, de los propios dueños, de los proveedores, de los acreedores. Esa es la ventana de oportunidad que tiene el concurso. La ley es perfectible, como lo dije, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, yo creo que a 23 años, y el mejor ejemplo o el dato que diste es muy triste, pero muy real, 930 procedimientos, sin hacer comparaciones, es nada. O sea, durante pandemia yo leí por ahí alguna estadística de que desaparecieron cerca de 30,000 pymes. Y las empresas desaparecieron. ¿Dónde están esos procedimientos? ¿Qué pasó? O sea, al final del día la problemática ahí está. Que no la estemos atendiendo, no la estemos solucionando de manera eficiente, esa es otra cuestión. Pero yo lo único, o más bien lo más importante que creo que se puede hacer es justamente este tipo de situaciones. Concientizar a la gente, llegar a conocer la materia, y darle ese enfoque. Perfectible, sí, lo van a escuchar seguramente sobre las jornadas. Hay muchas quejas también, pero seamos sinceros, siempre nos quejamos de todo. Es más fácil, ¿no? Entonces, lo que nos pidió Alejandro, y creo que esperamos haber cumplido el objetivo, es ser un poquito proactivos de darles la visión de la experiencia que nosotros, porque estos dos señores, bueno, el señor y la señora, para que ya no haya problema, es el primer caso de deep financing que yo tengo registrado en México en un procedimiento de concurso, y ellos intervinieron. ¿Ah? Entonces sí puede pasar, ¿no? Ya que en 2 años nos digan si funcionó o no funcionó, pero sí, o sea, las cosas sí pasan. Correcto, bueno, pues yo creo que ya se nos agotó el tiempo. Como pueden observar, yo creo que para hacer un análisis es muy relevante ampliar el horizonte. Ya no hablamos de la necesidad de que existan procedimientos ágiles más sencillos, abreviados, respecto de las MIPYMES. Eso es un tema que también está en la agenda y, como dijo Iván perfectamente, se están cerrando, simplemente ahí está el problema y no están teniendo salida. En Chile, por ejemplo, o en España, sí se registran, y bueno, a eso también obedece el número de empresas o de casos que sí se registran allá como procedimientos de insolvencia y que nosotros no tenemos registrado. Entonces, creo que hay pregunta. No se escucha, ¿verdad? Bueno, ya. Gracias, buenos días. Brevemente, sé que estoy nadando entre tiburones, ¿no? Pero en la atención a la mesa que se llama Sistema de Justicia necesito comentar lo siguiente. Sé que el objetivo del IFECOM, de la Ley de Concursos Mercantiles, es rescatar a las empresas. Sin embargo, debo decir que los pequeños acreedores o microacreedores nos encontramos en un estado de vulnerabilidad. Enfrentarnos a este sistema judicial, a este sistema, se vuelve casi imposible para una empresa familiar. Tengo 10 años buscando a una constructora que se ha escondido y que, si no fuera por esta fantástica que se ha hecho público, esto de los concursos mercantiles, difusión, no lo hubiera encontrado, no hubiera podido encontrar a la empresa porque se ha cambiado X cantidad de veces de domicilio, se niegan a recibir las notificaciones, el juicio que llevo tiene más de 7 años y se sigue negando, y cuando por fin la encuentras, pues no te contesta. También tenemos un problema, o tengo un problema,
porque el especialista que conoce del asunto no tiene el domicilio señalado públicamente. O sea, ha sido una búsqueda muy cansada para ver que efectivamente el especialista que lleva el asunto no tiene el domicilio donde dice en la web que lo tiene en otro lado. Y para poder subir al edificio lo niegan y es muy complicado. Entonces, creo que la ley también debería proteger a estas microacreedores, sobre todo familiares, quienes no podemos acceder o no se puede acceder a este tipo de justicia. Eso era mi comentario y creo que sí debería también preverse un poco, porque también hablamos de empresas familiares, no nada más de grandes emporios, ¿no?, sino de empresas familiares que se ven bastante vulnerables. Gracias. Entiendo perfectamente la perspectiva y yo suelo ser, ya me escucharon hablar, suelo al pan pan y al vino vino, así me enseñaron. Y desafortunadamente por eso partía del punto inicial en mi primera intervención, que tenemos que entender dónde estamos parados. Cuando ya tenemos un concurso mercantil, ya tenemos una empresa emproblemada. Y el primer principio de los procedimientos de insolvencia o las situaciones de insolvencia es que quienes van a sufrir y asumir las consecuencias de la insolvencia son los acreedores. Bien me lo decía nuestro querido maestro Ignacio Morales Lechuga cuando nos enseñó contratos. Yo les puedo diseñar el mejor contrato, las mejores cláusulas, pero eso es el 50% de la relación. El otro 50% es con quién contratan. Y entiendo perfectamente el punto, hemos estado ahí. A mí me ha tocado clientes que se llevan tu información y no te pagan los honorarios. O sea, y luego ves los procesos y ahí están y te ves tu trabajo y dices, oye, yo hice eso. Ah, bueno, pues sí, y alguien más está diciendo, así pasa. Pero ese es un problema de hecho, es un problema de personas. O sea, a mí me queda claro que Edgar, desde que llegó, ha hecho un trabajo de transparencia completamente distinto a lo que se venía haciendo antes en el IFECOM. Hoy existe una cercanía, existe esta parte de poder. Muchos de los que están aquí son especialistas concursales, hay donde encontrarlos, tienen cara, tienen nombre, algunos mejores que otras tal vez, pero sí, entiendo la frustración, es muy complicado, pero creo que eso es un tema más cultural que específicamente de la materia. No sé qué. Sí, yo un comentario nada más. Retomando el comentario de Iván, me parece que tampoco debemos caer en la concursofobia, ¿no? Sí estamos tratando de promover o de abrir la mente a otro tipo de mecanismos, pero la realidad es que el concurso es un mecanismo útil, ¿no?, cuando se necesite, cuando no se utiliza como un instrumento para abusar. Y entonces, respecto a lo que dices, al menos teóricamente, el objetivo de la ley de concursos mercantiles sí es procurar la conservación de la empresa en beneficio de la empresa, pero también de las personas que tienen relaciones jurídicas con la empresa, de las fuentes de trabajo. O sea, la ley de concursos mercantiles no se enfoca en proteger la empresa por la empresa, y mucho menos del empresario que está atrás de ella, ¿no? La ley de concursos mercantiles protege a la empresa en beneficio de ella y de los que están alrededor, ¿ok? Es en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando estamos en un escenario de concurso mercantil, también pues la tarea del especialista y del juez o de la juez es justamente promover la protección de los acreedores, ¿no?, dependiendo del tipo de acreedor que sea, etcétera. O sea, una serie de reglas. Pero lo que quiero transmitir es, seguramente hay muchas cosas perfectibles, pero un poco el objetivo del procedimiento de concurso también es proteger a los acreedores. Brevemente, coincido, bueno, con Iván y con Linda, y yo lo que les pido es regresar un poco a esta visión de ecosistema de la insolvencia. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un interesado, un acreedor, dice, pues yo compro el crédito de su empresa, ese microcrédito lo compro para yo gestionar otros créditos y yo rescatar la empresa con una porción un poco mayor de crédito, ¿no? Entonces tenemos que ver esa visión sistémica, no podemos quedarnos con una visión enfrascada solamente en la ley de concursos mercantiles. Abramos un poquito la visión, y es un poquito en estas reflexiones una frase de Ortega y Gasset que dice que tenemos que atacar los problemas como los hebreos atacaron a la ciudad amurallada de Jericó por todos lados, circunnavegándola por todos lados, no nada más en la puerta, sino por todas
aristas que se puedan, y así vamos a resolver el problema más fácil y vamos a solucionar, pues, indirectamente otros problemas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo solamente diría que las instituciones, bueno, en el caso del IFECOM, estamos para ayudar en este caso, y desde luego los órganos jurisdiccionales para atender las cuestiones relacionadas con los acreedores, y eso sería. No sé si hay algo. Sí. Porque ya me sellaron el tiempo. Pongo sobre la mesa el artículo 312. Yo siempre he manifestado desde hace ya casi 20 años que estamos en esto, de que la medida de composición prevista por la Ley de Concursos Mercantiles es letra muerta. Yo no entiendo por qué no se ha hecho nada ahí. Y lo pongo sobre la mesa. Considero que los acuerdos preconcertados argentinos con homologación judicial fuera de procedimiento es la primera solución. 2, el 312 es muy claro. Tenemos el IFECOM, que puede funcionar como institución de transparencia. Tenemos un equipo de especialistas que son los que la misma ley, el 312, dice, escoge un especialista para solucionar tu problema. Yo consideraría que nada más había que agregarles 2 cosas, lo pongo en la mesa, ustedes son los que también están participados, porque esa es la idea de esta jornada. Nada más hay que ponerle precautorias y darle las armas al juez para que pueda homologar los acuerdos en la medida de composición del 312. Y de ahí partimos 312 bis, y le jalamos por ahí, ¿no? Es lo que yo estoy opinando, lo pongo sobre la mesa y bueno, pues espero que se considere. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al licenciado Jaime Alejandro Gutiérrez Vidal y a los participantes de esta mesa y por sus aportaciones. Gracias. Y enseguida se llevará otro breve receso y nos vemos aquí a las 11:50.